Hola chicos, bueno, miren, en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con la teoría de grafos, ¿sí? En el trabajo práctico los puntos número 1 y 2 son conceptuales. Recuerden, el primer punto es la lectura del apunte en PDF que les mandé, primera, segunda y tercera página. Y el punto número 2 es escribir un breve párrafo con un poco más de información acerca del problema de los puentes de Königsberg, que es uno de los problemas que dan inicio, ¿sí?, al concepto de la teoría de grafos, ¿sí? En esta primera oportunidad lo que vamos a aprender a hacer, ¿sí?, es a partir de un grafo, ¿sí?, que es una figura que representa una red, ¿sí?, de vinculación entre vértices o nodos, ¿sí? La palabra nodo es acuñada desde la informática o la computación, ¿sí? Y la palabra y las conexiones van a llamarse aristas, ¿sí?, que son estas conexiones entre cada uno de estos vértices, ¿sí? Lo que vamos a aprender ahora a hacer es a escribir cómo cómo vamos a escribir, ¿sí?, el conjunto de aristas y el conjunto de vértices de un grafo determinado, ¿sí? Que esa es la actividad, la actividad 3 del trabajo que les mandé. Primero y principal, recordemos que arista, ¿sí?, es cada una de estas conexiones, ¿sí?, entre cada uno de estos vértices o nodos, ¿sí? Se les puede llamar de las dos formas. Y acá abajo lo que escribí es los conjuntos de vértices y de aristas de este grafo en particular. Fíjense que en el primer caso, el conjunto de vértices, ¿sí?, esto es una marquita que no le den importancia, ¿sí? El conjunto de vértices y de aristas, recuerden que siempre se envía y se escribe entre llaves. Cada uno de los elementos va a estar separado por un punto y una coma, ¿sí? En este caso, en primer lugar, el conjunto de vértices de este grafo va a comprender a todos los vértices que tiene el grafo. O sea, cada uno de estos elementos va a ser el vértice. Y los vamos a poner en orden o no, eso es indistinto, no es necesario que esté en orden, ¿sí? Entonces, cada uno de los vértices va a conformar parte de ese conjunto de vértices. Que es para nosotros ahora el conjunto de aristas, viene de la palabra en inglés arista, que es edge, ¿sí? Edge es arista en inglés, entonces se pone la E. Pero también pueden poner la A si es que así lo desean, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a escribir acá? Vamos a escribir las conexiones. ¿Qué son las conexiones? Cada una de las conexiones que hay entre cada uno de los vértices. Por ejemplo, A con F están conectados, A con C están conectados, pero no vamos a poner después C con A y F con A. No. Vamos a escribir solamente una vuelta, o sea, de A a F, no de F a A, ¿sí? Entonces, A con F están conectados, A con C están conectados. Después me voy a poner a escribir cuáles son las conexiones de C. C con B y C con D. C con A no lo pongo porque ya puse en primer lugar A con C. ¿Estamos de acuerdo? Después voy a ponerme a escribir las conexiones de F. F con B, F con E. Luego me voy a poner a hacer las conexiones de B, las que me falten, porque B con F ya la escribí y B con C también la escribí. En realidad, B con C es CB, ¿sí? C con B. Entonces me falta B con D, que es la que está acá, ¿sí? Por último, vamos a escribir las conexiones de E. E está conectado con D, E está conectado con G. No pongo E con F, porque yo ya había puesto F con E. ¿Estamos de acuerdo? Y no voy a poner E con D, porque ya había puesto D, yo lo había puesto acá. Y tampoco voy a poner D con E. ¿Sí? Como acá no repetí, D con E. ¿Estamos? Y por último, G ya está conectado con E, pero también está conectado con D. Que eso ya hasta acá no lo había puesto. Entonces, G con D. ¿Estamos? Esta forma de escribir las aristas es una, ¿sí? Escribir los pares ordenados de esta forma. Si no, también otra forma sería escribir, bueno, conjunto de aristas, E, abro llave, abro paréntesis, par ordenado AF. Cierro paréntesis, punto y coma, y sigo escribiendo como pares ordenados, como si estuviera escribiendo X, Y. Bueno, de la misma forma, ¿sí? Pueden escribirlo de esta manera o de esta. Cualquiera de las dos va a ser correcta.